Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia en Juan. Juan capítulo 15. Este pasaje es un poco extenso. Es un poco extenso porque Jesús está hablando acerca de una idea específicamente relacionada al envío que tendrían los discípulos y la relación que tendrían los discípulos en el mundo. Y toda esa idea y todo ese discurso está englobado desde el capítulo 15, versículo 18. Nosotros terminamos el 17 la semana pasada, hasta el capítulo 16, versículo 33. Es todo el capítulo 16. Entonces vamos a leer secciones, no vamos a leer todo por cuestiones de tiempo, pero como decía, va un todo englobado ahí. Y hemos venido hablando de toda la serie de estos discursos que está teniendo Jesús previo a enfrentar la muerte, previo a su sacrificio. Y son pasajes difíciles para sus discípulos, difíciles y complicados. ¿Por qué? Porque por un lado Jesús sabe que después de pasar por ese periodo, esas horas de sufrimiento, esas horas que fueron eternas de sufrimiento, muerte y resurrección, habrá poco tiempo antes de que Él se vaya y venga el Espíritu Santo. Ya hemos platicado anteriormente que cuando Jesús resucita, se queda poco tiempo con los discípulos. De nuevo, para muchos de nosotros eso sería un poco contraproducente. Digo, Señor, ya resucitó, ya está en un cuerpo glorificado, ¿por qué no se quedó más tiempo? Si su tiempo de ministerio fueron 3 años, ¿por qué Jesús se va y no se hubiera quedado otros 3 años, ya resucitado, ya transformado, se hubiera quedado otros 3 años con nosotros? ¿Sí o no? Pareciera que desafía la lógica, pero esto es porque nuestra mente no estamos contemplando la acción trinitaria que involucra al Espíritu Santo, tal y como lo vimos hace 2 domingos y como también Jesucristo reforzará en este pasaje. Hace 2 domingos veíamos precisamente eso. Jesús los encargaba a esta aventura, a este viaje de discipulado. Y la acción trinitaria era muy importante, los mandamientos que debían de cumplir sus discípulos. La semana pasada conversamos acerca de cómo esa acción iba relacionada íntimamente de la vida que recibirían con Cristo, tal y como lo observábamos en los árboles, los frutos y las flores, ¿verdad? Nosotros hemos sido llamados a llevar fruto, ¿no? Esa semilla que cae y que muere y que al morir lleva fruto. Pues venía Jesús hablando de esos dos, de varios conceptos, pero para dar un poco de repaso a los 2 domingos pasados. Y después cae en lo que veremos el día de hoy. ¿Qué relación tendrían ellos con el mundo? ¿Cuál sería la relación que tendrían los discípulos con el mundo? Y mientras preparaba este pasaje, vino a la mente una historia que algunos de ustedes habrán escuchado, otros eran muy pequeños para escucharla, pero tal vez pudieron de oídas estar enterados de lo que ocurrió. Eso ocurrió en 2015, finales de 2014, principios de 2015. El Estado Islámico estaba en su apogeo. Daesh o el Estado Islámico, ISIS también se le refiere. Y era un grupo integrista islámico que cometió terribles atrocidades, hizo uso del internet, de videos de alta definición para distribuir material terriblemente grotesco de sus crímenes. Pero en febrero de 2015 lanzaron un reporte de que habían asesinado a un grupo de trabajadores egipcios, cristianos coptos, 21
21 de ellos, y después mostraron el video de lo que había ocurrido. Y eso llamó la atención porque muchas de las personas que habían sido ejecutadas anteriormente eran pilotos, un piloto jordano, milicianos o más bien dicho, soldados del ejército contra el cual ellos combatían. Todo comenzó con un americano que ejecutaron. Y las razones por las cuales lo hacían eran razones bélicas, razones de la guerra. Pero a este grupo de cristianos, la razón por la cual lo hicieron era por su fe, por ser cristianos. Y fue duro. Lo que pasaron esos hombres fue duro. Mencionaré después un poco de cosas que dan luz de este evento, pero seguramente las personas que estaban alrededor de ellos se preguntaban, ¿cuál era el rol de los cristianos en este mundo? Porque por otro lado, muchos de ellos eran identificados como cristianos que de alguna manera estaban relacionados con el mundo occidental, con el cual ellos tenían la guerra. Esos eran los cristianos que representaban a Jesús, los cristianos que llegarían después con aviones no tripulados y destruir ciudades. Esos eran los cristianos que estos hombres ejecutados representaban. ¿Cuál era el rol de los cristianos en el mundo? Y esa era una de las preguntas que se habrían hecho tal vez los discípulos y que Jesús se adelanta a responder. ¿Qué relación tienen los discípulos con el mundo? Y esa será la pregunta que vamos a responder. ¿Qué relación tienen los discípulos con el mundo? Y antes de adentrarme, ¿a qué nos referimos por el mundo? ¿Qué significa mundo? La palabra que se va a usar aquí en todo el pasaje es cosmos. Cosmos, pero involucra muchas cosas. Alfonso Ropero lo define como el mundo en su pecado aborrece abiertamente a Cristo y a sus discípulos en tanto que ama y escucha a los que son suyos. Se ha cerrado para no recibir a Cristo, palabra y luz de Dios, pero Cristo ha venido a salvarlo. En este caso, mundo en contraposición, porque así es como va a aparecer acá, en contraposición con Jesús y su mensaje. Más adelante en el Nuevo Testamento aparece una definición que podemos leer entre líneas en Primera de Juan. Primera de Juan 2, capítulo 2, versículos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces podríamos decir que el mundo es todo ese sistema de valores, prácticas, ética, metas, deseos, concepciones del futuro, identidad, que opera de determinada manera. Aquello que se valora, aquello que se desprecia. Sabemos, por ejemplo, que se valora la juventud, se desprecia la experiencia y la poca edad o la vejez. Nosotros hemos hablado como cristianos que, al contrario, nosotros tenemos en la Escritura cómo Dios tergiversa eso, y en la Escritura se menciona el rol clave que tienen las personas adultas y las personas adultas mayores en el cuerpo de Cristo. Ahora, eso en el mundo occidental, porque hay otras culturas en donde sí se valora más a las personas con mayor edad. Otras cuestiones son el dinero. El mundo opera bajo cierta metodología en cuanto al dinero. Se entiende que el futuro seguirá igual, se entiende que el futuro es algo a lo que se le puede apostar, y de nuevo, cuando apostamos demasiado ambiciosamente, colapsa el mercado, ocurren recesiones como lo que pasó en 2018. El mundo tiene una concepción de los valores éticos, morales, lo que le dan importancia, lo que no le da importancia, todo como un conjunto, el cosmos.
Y antes de que sigamos, yo nos pregunto a ustedes y a mí, ¿cuál es nuestro mundo? ¿Cuál es ese mundo que nosotros con el cual interactuamos y se opone a lo que Dios es y a lo que Dios ha predicado? En los jóvenes el mundo puede estar representado en muchas facetas de interacción, redes sociales, amigos, películas, series de televisión, colegio, universidad. Todo eso tiene una interacción y ahí nosotros vamos recibiendo las ideas de qué es lo que vale, cuál es nuestra concepción del futuro, qué es lo que deseamos, qué es lo que aborrecemos. Todo eso. En el adulto, el trabajo, las amistades, la manera en que el trabajo funciona jerárquicamente, el intercambio, el negocio. En el negocio es la ley del más fuerte. Y así tiene que funcionar en el negocio. Y todo eso va impregnando valores dentro de nosotros. Y así, en etapas, soltería, casados, adulto de mediana edad, adulto mayor. En todos esos estratos de nuestra vida hay una interacción con el mundo. Y quiero que nos detengamos a pensar en esa interacción. ¿Cómo es esa interacción en tu vida? Y este pasaje trata básicamente de cuatro cosas importantes. Primero es el odio. La palabra fuerte, odio. Odio, trabajo u obra. Vamos a ponerle trabajo, diagonal, obra. Tercero, gozo. Y cuarto, victoria. Estas son cuatro palabras claves que vamos a ver en este pasaje. Odio, trabajo u obra, gozo y victoria. La primera parte del pasaje comprende los versículos 18 del capítulo 15 al 16, capítulo 16, versículo 4. La primera parte del 4. Y lo que primero salta a la luz es la palabra que ya mencionaba, odio. ¿Por qué nos odia el mundo? ¿Por qué nos odia el mundo? Y yo observo tres razones por las cuales nos odia el mundo que se pueden observar aquí. ¿Por qué nos odia el mundo? Jesús inicia en el versículo 18, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. De cajón, los odia. La palabra de nuevo, odio, es muy fuerte. Muy fuerte, hay una repulsión, hay un deseo de apartar, de que ojalá eso no existiera. Tal pareciera que si por el mundo fuese, desearían que Jesús no existiera. Y después de que se va Jesús, a sus seguidores. Si ustedes, dice el 19, fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Y en todo este pasaje Jesús va a hacer una comparativa y cuando veamos mundo, tanto se va a referir a las personas con las cuales interactuaba este mensaje, que eran los judíos de la época, los judíos que a fin de cuentas son los que llevan a Jesús ante los romanos, pero también el mundo que después enfrentaría a Pablo y los gentiles. Entonces hay partes de este pasaje que aplican específicamente a los judíos, y otras partes que implicarían el mundo gentil y por extensión a nosotros. Podemos ver eso en el mundo en dos ejemplos. En mismo Juan, la presencia misma del cristiano es un desafío a todos los poderes de este mundo. El mundo no desea que sus obras sean reprendidas. ¿Qué es lo que pasa en Juan 9:22 cuando Jesús le da vida al ciego de nacimiento? ¿Cuál fue la reacción del mundo? ¿Por qué las obras de Jesús eran tan chocantes para ellos? Nosotros en nuestra ignorancia, ya lo he mencionado varias veces, pensamos que si Jesús viniera hoy a la tierra y se manifestara en su gloria, todas las personas irían a postrarse ante Él y adorarle. Señor, si tan solo este milagro, tal parece que la Escritura apunta a la dirección completamente opuesta. ¿Qué hicieron los fariseos cuando un ciego de nacimiento fue sanado? Dijeron, wow, este hombre
Este hombre era de nacimiento ciego y ha sido sanado. Quiere decir entonces que las señales de este maestro muestran que efectivamente Él es el Señor. ¿Eso pasó, sí o no? ¿Qué fue lo que hicieron? Al contrario, oprimir a ese hombre, acosarlo, perseguirlo. No solamente a él, tenemos otro milagro, un gran milagro que ocurre en Juan, con Lázaro. ¿Qué pasó con Lázaro? Fue levantado de los muertos. ¿Y cuál fue la dureza del corazón de estas personas? Matemos al que resucitaron. La ironía. El mundo los odia. El mundo odiaba a Cristo y por extensión nos odiaría a nosotros, odiaría a los discípulos. Y Jesús era lo opuesto. Él hablaba acerca del amor hacia el prójimo. Ahora, ¿por qué nos odiaría el mundo? ¿Por qué les odiaría a los discípulos? Jesús les dice el mundo los va a odiar. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón por la cual el mundo los odiaría? En el versículo 19 lo dice claramente. No le pertenecen a quién. No son de quién. No son del mundo. La razón por la cual el mundo los odiaría es porque el mundo sabe que hay algo distinto. El mundo reconoce que no son suyos. Si yo le pregunto a tus amistades, voy a decir yo, porque a mí también me va el hachazo. Si el Señor le preguntara a tus amistades, ¿y Él qué es? ¿Qué dirían nuestras amistades? ¿Qué dirían nuestros colegas del trabajo? ¿Qué diría nuestro vecino? ¿Qué tiene de distinta esa persona? No le pertenece al mundo. Ojalá dijeran eso de nosotros. Ojalá ese sea el caso. Lo primero es que no somos el mundo. No solamente eso, sino que el mundo muestra qué hacia Dios. Veamos el versículo 22, bueno, desde el 21, 22 y 23. Dice, pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Dice Jesús que ellos los odian. ¿Por qué? Porque lo han odiado a Él primero. Y esto está en perfecta unidad con los primeros, con los versículos que vemos en la interacción que tiene Jesús con Nicodemo. Le voy a invitar a que vaya en su Biblia al capítulo 3 de Juan. Dice Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran buenas. Porque todo el que hace lo malo, ¿qué dice? Odia la luz, odia la luz. La presencia de los cristianos en el mundo generaría un odio, un rechazo. ¿Por qué? Porque su misma presencia siendo luz genera rechazo. Porque las obras de la maldad son expuestas. Como odian a Dios y odian a Cristo, odian al cristiano. Entonces, primero, uno, porque no somos suyos. Dos, porque al igual que han odiado a la luz, a Dios y
y a Cristo, nos odian a nosotros. Y tercero, hay una palabra importante que se menciona aquí. Una palabra muy importante respecto a la acción que nosotros tendríamos aquí. Esto se conecta mucho con el Consolador. Se dice que el Consolador va a hacer algo, pero también nosotros vamos a hacer algo. Vamos a leer el versículo 26 de nuevo de Juan 15. Dice, 26, perdón. Juan 15, 26. Cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. ¿Qué daremos nosotros? Testimonio. Testimonio. Como nosotros damos testimonio, o como los discípulos darían testimonio, y Jesús, recordemos, hay un contexto importante. Jesús está dirigiendo hacia dónde. ¿Qué es lo que le va a ocurrir a Jesús? Va a morir. ¿Y qué pasa antes de su muerte? Hay un juicio. Un juicio burlesco que se le hace a Jesús con testigos falsos. Hay ciertas ideas que es importante tener en cuenta. Los discípulos, en oposición a un testigo falso, darían testimonio verdadero. ¿De quién darían testimonio? De Jesús. ¿Por qué nos odia el mundo? Porque nosotros damos testimonio. Es decir, que el mundo podría ver en nosotros la veracidad del evangelio cristiano. Que al ver a nosotros los cristianos, el mundo diría, es verdad. Como veo en ellos a Jesús, es verdad. Lo que Jesús dice es la verdad. Pausemos un segundo. Es esa nuestra realidad. Es esa nuestra realidad. ¿Puede ver el mundo en nosotros ese testimonio que los confronta, o el mundo no nos odia? Domiciano, que probablemente reinó cuando Juan escribió este pasaje, pedía que le designaran como Dominus et Deus, Señor y Dios. Cuando hablaran de él, Dominus et Deus. No obstante, en Romanos 10, Pablo hablaba de otra cosa. Decía que si confesares que quién es el Señor, que Jesús. Cuando el cristiano era testigo y decía Christus, Curios, el Señor, Cristo es el Señor, estaba lanzando un escupitajo directo a este poder que decía el César es el Señor. En palabras modernas podrían ser varios dioses. Decirle el dinero no es Dios, Cristo es Dios. El Estado no es Dios, Cristo es Dios. De muchas maneras podría trastocarse. ¿Por qué nos odia el mundo? Porque somos testimonio, porque no somos suyos, porque ha odiado a Dios y a Cristo, y por eso nos odia. ¿Cómo ha sido tu reacción cuando has recibido odio? Cuando has recibido persecución. Las palabras del Señor son claras. Si eres un cristiano verdadero, si eres un discípulo incondicional, el mundo te va a odiar. Pero ¿sabes qué? No solamente te va a odiar, vas a ser esperanza para ellos. Así como va a empezar la persecución, el rechazo, el golpe, a la vez vas a ser esperanza, porque van a haber diferencia. Odio. El odio del mundo
hacia los hijos de Dios. Pero también vemos la segunda palabra, el trabajo o la obra. ¿El trabajo o la obra de quién? El trabajo o la obra en este caso del Espíritu Santo. Vuelve Jesús a hablar acerca de la gran labor del Espíritu Santo. ¿Cómo opera el Espíritu Santo en el mundo? Jesús, si te vas a ir, no vas a estar con nosotros ni siquiera 50, 60 días, te vas. ¿Qué ocurrirá? ¿Cuál va a ser el trabajo del Paráclito, del Consolador en el mundo? Y esto Jesús lo explica partiendo desde el versículo 4, la parte B del versículo 4, capítulo 16, en adelante. Dice el versículo 7, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. La labor del Espíritu Santo no se quedaría únicamente en apoyar, en imbuir de vida, hay una palabra más específica, pero ahorita se me fue, de vida al cristiano. También sería condenatoria para el mundo. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, cuando Jesús está hablando esto, Él nota ciertas cosas en sus discípulos. En el versículo 5 dice, ninguno de ustedes me pregunta, ¿dónde vas? Y ustedes se han entristecido. En versículo 6, la tristeza ha llenado su corazón. No obstante, el que yo me vaya, les va a convenir a ustedes. ¿Por qué el Espíritu Santo tendría ese rol en el mundo? Jesús trastoca de nuevo. Él en unas horas estaría en un juicio, entre comillas. Pero Él trastoca todo y les dice que desde ya, ¿quién está en juicio? ¿Quién está ante el juicio? El mundo. ¿Saben? Eso cambia toda nuestra concepción de ver esta relación con el mundo. Siempre se nos ha pintado, bueno, no siempre, pero en muchos casos se nos ha pintado la idea de que nosotros estamos entre la espada y la pared. El mundo nos tiene contra la espada y la pared. Y Jesús dice claramente que no. Él tiene al mundo en juicio. El Espíritu Santo tiene al mundo en juicio. No es Jesús, sino el mundo. El mundo se disfraza de justicia. Aparentemente es un mundo bueno. Nosotros imaginamos a los romanos y decimos, puchica, ese sí era un mundo horrible, un mundo terrible. Un mundo donde había guerras, masacres, crucificaban a la gente. Yo te pregunto, ¿es muy humano nuestro mundo? ¿Qué me dices de todos los bebés que matamos? Todos los seres humanos que matan nuestro mundo. ¿Qué tan humano es nuestro mundo? Nos escandalizamos por los genocidios que han ocurrido. Ruanda, Armenia, Alemania, el Holocausto. ¿Y qué ha hecho Occidente? Occidente, el Dios del Occidente es la comodidad. Si te incomoda, no lo hagas. ¿Te incomodan los hijos? No tengas hijos. Hay perritos para eso. ¿Te incomoda un feto? No te preocupes. Quítatelo. ¿Te incomoda servir al prójimo? No te preocupes. No lo hagas.
¿Te incomoda el contacto con tu prójimo en la iglesia y los roces y los problemas? No te preocupes. No lo hagas, no es necesario. ¿Te incomoda ir a servir al prójimo? No te preocupes. No lo hagas, quédate en casa. ¿Realmente vivimos en un mundo humano, justo? El mundo se disfraza de justicia y suprime cualquier evidencia de lo contrario. Ay de ti si le dices al mundo que está actuando de una manera incorrecta. Y eso requiere que el Espíritu muestre su culpabilidad. Dice el versículo 9 de pecado, porque no creen en mí. Ha convencido de pecado porque el mundo ha decidido rechazar la luz. Y de justicia, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. La venida del Espíritu Santo había acreditado la veracidad de quién era Jesús y de lo que él había hecho. Entonces eso era una acusación directa a la injusticia del mundo y a la justicia de Dios. Y claramente se menciona el rol que tendría que tener el Espíritu Santo. No solamente eso, sino hay un pasaje en el versículo 13 que quiero que leamos juntos. Dice lo siguiente, Juan 16:13. Preguntando, ¿cómo opera el Espíritu Santo en el mundo? Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Esto muestra una simbiosis. Solo mediante el Espíritu Santo nuestros ojos humanos y mentes limitadas pueden conocer y entender los grandes misterios de Dios. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que de repente me cae en México decimos me cae el 20, me hace clic la cabeza, dice uno, wow, cierto. ¿Cómo no había visto eso antes? Y de repente dice uno, ¿cómo estas personas sumidas en pecado, sumidas en tristeza, sumidas en abuso, sumidas en dolor, cómo ellos no pueden ver lo que yo veo? ¿Quién es el que hace la obra? El Espíritu. O sea, yo soy muy listo por ver esas conexiones, porque la Biblia me habla a mí. No, es el Espíritu Santo actuando. Los discípulos no podían ver eso. ¿Cuál es el trabajo y la obra del Espíritu Santo? Claramente, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y a nosotros, abrirnos los ojos de pecado, de justicia y de juicio. Y en nuestro caso, el Espíritu Santo, guiarnos a toda verdad. ¿Cómo ha trabajado el Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuál ha sido su obrar? ¿Te ha usado para convencer al mundo también de eso? ¿Puedes ver cómo Él te usa y te guía y te lleva a toda verdad? Primer concepto, odio. Segundo, trabajo u obra. Y el tercero, el gozo. Y en esto de trabajo y gozo quiero volver a mi ejemplo con el cual empezaba. Yo lamentablemente cuando ocurrió ese evento de los egipcios que fueron degollados, les cortaron el cuello. Y lo que hacía ISIS es que hacían pruebas de ejecución, digamos. Entonces la persona nunca iba a saber cuándo los iban a matar. Entonces le decían, te toca venir acá, y lo ponían frente al paredón. Después, bueno, listo, de regreso. Las personas no sabían cuándo los iban a matar. Y eso lo hacían con propósitos macabros. Estos cristianos, al momento de que empezaron a sentir que los estaban matando, hubo varios cristianos
que se escuchó que decían Ya Rab Yeshua, que significa oh Señor Jesús, oh Dios. Cuando daban su último aliento, decían oh Dios. Jesús dijo varias veces, incluso en la palabra, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando estemos en este mundo que nos oprime y que nos va a veces preguntar, dime, explícame por qué crees en este maestro que murió hace 2000 años? ¿Qué le voy a responder? Los tirarán y los van a llevar a juicio. ¿Qué voy a decir en el juicio? El Espíritu Santo los va a guiar, les va a dar las palabras. Señor, yo no sé, si a mí me torturaran, ¿cómo reaccionaría? El Espíritu Santo está contigo. Y estuvo con estos hombres, y en su último momento de aliento glorificaron a Dios con sus bocas. Y el mundo entero fue testigo de eso. Muchas personas que en el momento de la muerte gritan, sollozan, piden por la mamá, un instinto natural que tenemos los seres humanos. Protección, mamá. ¿Y qué hicieron estos hombres? Jesús, Dios. Ahí se ve la obra, el trabajo del Espíritu Santo. Y quiero conectarlo con el siguiente punto, el gozo. Jesús les habla acerca del gozo que experimentarían. ¿Cómo puede haber gozo en medio del dolor? ¿Cómo podían estos hombres que estaban siendo asesinados experimentar gozo? Y eso Jesús lo cubre desde el versículo 16 en adelante. Dice Jesús en el 16, un poco más y ya no me verán. De nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me verán. De nuevo un poco y me verán. Porque yo voy al Padre. Por eso decían, ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Seguían confundidos los discípulos. Y Jesús responde en el 20, en verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Jesús aquí específicamente estaba hablando de su muerte. Los poderes del mal se alegraron. Finalmente este profeta, entre comillas, que estaba causando tanta incomodidad al poder político y al poder religioso, era eliminado. Al fin, seguramente los fariseos, después de que Jesús es crucificado, van a la cama a dormir tranquilos como bebés. Finalmente, se alegró el mundo. Cuando oprimen a la luz, cuando apagan la luz, se alegran. Tal pareciera que tienen la última palabra. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Y ahí inmediatamente sabemos que está hablando acerca de la cruz y la resurrección. Estarán tristes y después se alegrarán. Y lo compara con el parto. Dice, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes también tienen aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará el gozo. Nosotros ya estamos del otro lado de la página. Los discípulos no sabían que el Maestro resucitaría. Nosotros sí. Y por eso tiene mucho sentido el versículo 24. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. En ese momento, con el Cristo resucitado, se iniciaría una nueva era. Vendría un nuevo fruto que sería consecuencia directa de la oración. Y entonces, de nuevo, Jesús vuelve a hablar acerca de pedir y recibir. ¿Por qué? Porque en esta nueva era, el cristiano oraría distinto.
Pablo, ¿qué quería Pablo? ¿Por qué oraba Pablo? ¿Cuál era su mayor anhelo? A veces mi mayor anhelo es tan mundano, y seguramente el tuyo también. Señor, Señor, dame esto, dame este trabajo, dame este carro, dame novio, dame novia. Señor. ¿Y por qué oraba Pablo? Señor, dame sufrimiento. Señor, dame padecimiento. Señor, permíteme experimentar el padecimiento que Cristo experimentó. El cristiano en esta nueva era orará: Señor, purifícame. Señor, trae prueba. Señor, dame el pan necesario. No necesito más. Señor, trae dificultades que purifiquen mi vida. Esa es la oración que el Señor promete recibir. ¿Cómo puede haber ese gozo en medio del dolor? En el caso de los discípulos, después de haber visto al Cristo resucitado, experimentaron gozo. Ese gozo, después, a la vuelta de la esquina, implicó discípulos ejecutados. Pedro mismo estuvo a punto de ser ejecutado. Dice la tradición que finalmente murió crucificado boca abajo. ¿Ese es el gozo del cual nos hablaba Jesús? Sí. Hemos vencido al mundo. Odio, trabajo, labor del Espíritu Santo y gozo. Ante el odio del mundo nosotros contraponemos el gozo. Y finalmente, del versículo 25 en adelante, habla de la victoria. Juan 16, 28 dice: salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le respondieron: ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Según ellos ya dijeron: bingo, ya entendimos. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que tú viniste de Dios. Respondían ante el versículo 25 de Jesús. Jesús les dice en el 25: estas cosas les he hablado en lenguaje figurado. Lo figurado se refería a la comprensión limitada que los discípulos podrían tener en cuanto a su posición, debido a que ellos todavía no sabían que Cristo sería crucificado y resucitar. Para nosotros es muy fácil y muy sencillo mirar hacia el pasado y decir: era lógico, Jesús les hablaba de que sería crucificado. Y esto ya lo he explicado anteriormente. Me voy a atrever a decirlo de nuevo. La primera imagen que tenemos de una cruz, de una cruz relacionada al cristianismo, es de una imagen blasfema. Es un burro crucificado y un hombre orando a la par del burro. Es un graffiti que hizo una persona burlándose de un cristiano. ¿Y saben por qué? Porque para la gente de esa época, el que un Dios hubiera muerto en una cruz era ridículo, era impensable. ¿Cómo puedes tú creer que un Dios ha muerto? ¿Cómo puedes creer en un Dios crucificado? Es un escándalo. Por eso Pablo retomó esa idea y dice que este es un escándalo. Es un escándalo. Los discípulos, en su más loca imaginación, jamás pudieron pensar que Cristo moriría crucificado. Pero ahí en la cruz hizo escarnio público de todos los poderes de este mundo. Y les dijo: no tienen poder. El odio, el resentimiento, el pecado, la injusticia, la maldad, la opresión no tiene poder.
porque ahí estaba Cristo en la cruz, triunfando sobre ellos. Y los discípulos, según ellos, ya entendían. Y en el 29 y 30 piensan, bueno, Señor, ahora ya nos estás hablando más claramente. Jesús les dice en el 31, ¿ahora creen? ¿Ahora creen? 32 y 33. Miren, la hora viene y ha llegado, en que serán esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dice, ¿yo venceré al mundo o yo he vencido? ¿Qué implica que diga que Él ha vencido? Esta victoria ya ocurrió y solo espera el cumplimiento final. Él ha vencido al mundo. Hay victoria y esperanza. ¿Cómo ha vencido al mundo Cristo? Por medio de la cruz, por medio de la resurrección. Nosotros acostumbramos a hacer la terminología, ¿no? ¿Cómo estás? En victoria. En victoria. ¿Qué implica esa victoria? Como pudimos observar, la victoria de Cristo implica que somos odiados por el mundo. Que el mundo nos odia porque no somos suyos, porque identifican, este es diferente. Tiene algo raro. Puede amar, pero es extraño. Su fe muestra algo diferente. Yo detesto que me hable de Dios y detesto que hable de Cristo. Y Él lo hace. Por eso lo odiamos. Pero a la vez implica que hay esperanza por medio de ti y de mí. Implica ese odio porque nosotros damos testimonio de Dios. Y podemos dar testimonio del trabajo que el Espíritu Santo ya hace. Ese trabajo de esperanza para aquellos que buscan al Señor y de condenación para aquellos que le rechazan. También, en relación con el mundo, sabemos que tenemos gozo, que somos enviados a interactuar con el mundo con gozo, porque nuestros valores han cambiado completamente a los valores del mundo. En contra de un mundo que valora lo temporal, lo transitorio, la apariencia, nosotros lo trastocamos. En contra del mundo que valora más la apariencia física de una persona en lugar de su corazón, nosotros lo trastocamos. Y decimos, eso que me ofrece Satanás, eso que me ofrece, esa riqueza, esa fama, es basura. Yo lo tengo por basura. Y lo que yo admiro, lo que yo deseo y lo que yo quiero es ser ese hombre y esa mujer de Dios. Y cuando el mundo me ofrece la superficialidad, la transitoriedad, yo le opongo eso y le digo, no, esta es mi esperanza. Y cuando el mundo me dice que el dinero lo es todo, le digo, no. Y cuando el mundo le dice, confía en nuestra justicia humana, confía en nuestra pax romana, yo le digo, no.
La paz que me ofrece el Señor es diferente a la paz que tú me das. La justicia que me ofrece Dios es diferente a la justicia que tú me das. Porque en la justicia de Dios, el más culpable de todos soy yo. Porque en este nuevo reino, mis héroes, las personas que yo admiro, no son Elon Musk, no son los grandes empresarios de Guatemala, no son las grandes Miss Universos, que apenas si duran 10 años. Son los héroes anónimos de los cuales nos habla Hebreos. Son los héroes anónimos que se desvelan por servir al prójimo, por alimentar al prójimo, por orar por el prójimo, por reprender al prójimo. Esos son mis héroes. Los que murieron aserrados, esos son mis héroes. Los que murieron degollados, esos son mis héroes. Esa es tu realidad. Esa es mi realidad. Porque si esa no es tu realidad, algo serio debe de cambiar. Hace meses me topé con un video que no me esperaba topar. En ese video entrevistaban a una de las mujeres, una de las esposas de estos cristianos que fueron martirizados. Y yo esperaría que una mujer cuyo esposo fue decapitado, degollado de la manera más salvaje, para que todo el mundo viera su rostro así, quedaría traumada de por vida. Yo lo esperaría. Para mí sería lógico que una mujer quedase traumada de por vida. Y lo que observé fue algo muy diferente. Decía ella, lo que pasó nos hizo estar orgullosos de nosotros como cristianos. Nuestro Señor Jesús, decía ella, fue crucificado, azotado y torturado por nosotros. ¿Qué no podemos nosotros resistir un poquito? ¿Qué nosotros no podemos derramar un poco de sangre por su causa? No, nosotros podemos y podemos resistirlo. Es nuestra responsabilidad como cristianos mantener nuestra fe. Nosotros esperamos morir como ellos. Esa no es la muerte, es el martirio. El martirio nos iguala a nuestro Señor. Ella sabía que su esposo había sido privado de agua, habían sido torturados. Y la respuesta de ella fue que nosotros no podemos compartir los sufrimientos de nuestro Señor. Y me pegó tan duro. Me di cuenta de que el mundo con el cual se enfrentó ella es diferente al mundo con el cual me enfrenté yo. Oremos. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias. Te damos gracias porque nos recuerdas que ante el mundo y ante esta misión que tú nos has encomendado, tenemos el odio que recibimos porque te han odiado a ti, Señor. Tenemos el trabajo y la obra del Espíritu Santo. Tenemos gozo en medio de la desesperanza. Y tenemos victoria en Jesús.
Alabamos tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre porque en ti, Señor, en ti tenemos esperanza, en ti tenemos victoria, en ti tenemos salvación. Confiamos en ti porque tú ya has vencido al mundo. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.